Vamos a tratar de qué tenemos, qué podemos mejorar y por qué son importantes las redes de infarto en este país. Vamos a iniciar diciendo que la Organización Mundial de la Salud describe que hay 19.8 millones de muertes causadas por enfermedad cardiovascular. Estas representan el 32% de las muertes globales. De este 32%, un 85% son atribuidas al infarto agudo al miocardio, al accidente cerebrovascular, destacando dentro de estas una mayor incidencia en los casos de infarto agudo al miocardio. El boletín más reciente emitido por la Unidad de Epidemiología de este país nos dice que en República Dominicana la enfermedad cardiovascular causa unas 255.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, tratando de destacar la problemática y por qué tenemos esta cantidad de muertes, hemos establecido lo que se conocen como las 3D o las 3 demoras que vemos en este país. La primera demora se la adjudica al paciente. El paciente que siente los síntomas, él lo identifica, pero se queda en casa, se da un baño, se acuesta, dice que fue que algo le cayó mal. El paciente que no llega a tiempo a la emergencia. La demora número 2 está dada por el sistema de transporte. Sabemos que las urbes o las metrópolis, Santo Domingo, Santiago, son las ciudades más pobladas y por ende más congestionadas. La tercera demora es la que nos toca a nosotros, que es la demora del personal de salud. Cuando el paciente llega a la emergencia y describe los síntomas, no se le da la atención en el momento que debe de dársela, no se hace la estratificación del triaje de manera adecuada y existe retraso, así como también retraso en la identificación de los pilares de atención inicial, dentro de estos la realización del electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos, como nos describe la guía. Le pongo este electrocardiograma porque para algunos médicos quizás tenga que sentarse, tomar el tiempo y ver o medir, aplicar los criterios de elevación del segmento ST, a diferencia de si viéramos este electrocardiograma, que es muy notorio, muy claro que el paciente tiene una elevación del segmento ST en el cara inferior. De igual forma, la aplicación se nos adjudica a nosotros, al personal de salud, de la administración de fibrinolíticos a tiempo. Lo que buscamos es reperfundir el miocardio. Entonces, está descrito que debemos usar los agentes fibrinoespecíficos. Dentro de estos, el más recomendado, la tenecteplasa. Sabemos que obtenemos un flujo TIMI 2 a 3 en el 85% de los pacientes que se utilizan y tienen la facilidad de que se da en un bolus 5 a 10 segundos, o sea que es el que se prefiere por esto. Conocer no solo a qué pacientes se le puede indicar, aún más a cuáles pacientes no se les puede colocar. Habíamos mencionado que el ACV y el infarto comparten el 85% de las causas de muerte. Entonces, siempre tener en consideración que dentro de los primeros 3 meses a pacientes que han presentado accidente cerebrovascular isquémico es una contraindicación absoluta la colocación de agentes trombolíticos. Pero estamos hablando de elevación del segmento ST, no le vamos a restar importancia a las otras variantes de presentación de síndrome coronario agudo, como son la presentación aguda, elevación del ST, como las ondas Taper agudas, los patrones de Wellens o la aplicación de los criterios de Sgarbosa de manera adecuada a aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Pero la gran pregunta es, ¿tenemos en República Dominicana red de infarto establecida? Bueno, lo que sí sabemos que tenemos es algo que se conoce como el Código Infarto. Esto fue implementado por el Servicio Nacional de Salud, en conjunto a la Sociedad Dominicana de Cardiología en los hospitales para el 2019. Y lo que nos sugieren es un poco más de lo que nos dicen las guías, que es priorizar la atención, hacer el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos, que los pacientes se trombolicen o vayan a tiempo a un centro con PCI a la mayor brevedad posible y que el programa de Promecal va a suplir los medicamentos de alto costo necesarios y de manera gratuita en la red de hospitales. Eso es lo que se nos ha indicado que existe. Pero sí tenemos algunos desafíos. Ya habíamos hablado de la congestión urbana.
nosotros somos o vivimos en Santo Domingo, en las avenidas más transcurridas en un día normal, no que esté lloviendo, un día normal, la demora puede ser entre 45 a 60 minutos en las calles transcurridas. Otro desafío es la distribución desigual de la sala. Como podemos ver, la mayoría de las salas, esto es Santo Domingo, están en el polígono central. Fíjense que la zona oeste de la ciudad no presenta salas cercanas de hemodinamia. Eso sería ellos trasladarse desde esta parte de la ciudad al polígono central, que es donde están la mayoría de las salas, donde vemos que hay salas que prácticamente chocan de tan cerca que están. Y al llegar al polígono central, entonces enfrentarse con la demora que existe en estas calles que son más transcurridas en la ciudad. El tercer desafío es la capacidad de las ambulancias. Existe un sistema de traslado que está regido por el Estado, que es el CRUE, que son ambulancias que no están destinadas de forma directa a pacientes que presentan eventos cardiovasculares agudos. O sea, hay que esperar disponibilidad de ambulancia para trasladar a estos pacientes, y encima son ambulancias que no cuentan quizás con todo lo que debería de contar una ambulancia que va a trasladar a un paciente con un infarto, como el electrocardiograma, desfibrilador monitor, y que se puedan administrar fibrinolíticos en lo que el paciente está siendo trasladado. Luego tenemos los desafíos que son relacionados a los insumos y coberturas que impactan de manera directa en la mortalidad de los pacientes. Autorizaciones de emergencia, que a veces hay que esperar que médicos que quizás no tienen la especialidad o el conocimiento le indiquen al especialista qué caso es o no es una emergencia. Los paquetes o topes de cobertura, donde hay limitación de materiales, y luego los fibrinolíticos y el material de alto costo que no está disponible para las coberturas que no son totales, o sea, pacientes subsidiados que requieran colocación de balón de contrapulsación, etcétera, es una limitación que afecta directamente la mortalidad. Pero nosotros que estamos hablando de esto, ¿se ha demostrado algún beneficio de establecer, tener, organizar una red de infarto? Aquí vemos este pequeño estudio, unos 330,000 pacientes, donde se consideró valorar qué impacto tiene realizar el electrocardiograma en lo que el paciente está siendo trasladado. O sea, el paciente llama, tengo dolor de pecho, la unidad lo busca y en lo que llega al hospital, sin esperar que llegue, vamos a hacerle un electro. ¿Qué impacto tuvo esto? Bueno, se vio que a corto plazo disminuyó la mortalidad de estos pacientes y la probabilidad de que los pacientes reciban reperfusión en tiempo óptima fue mucho mejor. Esta es una implementación que se hizo en un único hospital en Oriente Medio. Ellos quisieron experimentar qué era la activación de lo que ellos llamaron como un STEMI hotline. Para traslado de casos de pacientes, ellos se comunicaban centro a centro. Ellos decidieron, vamos a descentralizarlo y vamos a hablar directamente con el médico. Le mandamos por telemetría el electro. Lo hicieron de manera directa con unas ambulancias que estaban todo el tiempo disponibles para trasladar a estos pacientes y vieron que al implementar el STEMI hotline disminuyó considerablemente las complicaciones cardiovasculares de los pacientes, complicaciones como shock cardiogénico, el uso de inotrópicos, muerte o resultados fatales de estos pacientes, así como la necesidad de intervenirlos por complicaciones o colocar mechanical support, materiales de soporte mecánico. Está claramente establecido que cuando un paciente se encuentre a una distancia que sea menor de un hospital que cuente con PCI, menor de 120 minutos, lo correcto es trasladarlo y hacerle PCI. Pero hay que destacar que lo que uno necesita en un paciente que tiene infarto es reperfusión. Y al comparar la fibrinolisis con la PCI, sabemos que van prácticamente a la par en la disminución de mortalidad del paciente. O sea que hay que hacer hincapié en iniciar programas que sean efectivos para fibrinolisis en aquellos centros que tienen una distancia mayor a 120 minutos para llegar a realizarse la PCI. En el JAMA se publicó una recopilación de estudios
desde 1995 hasta aproximadamente el 2015, donde ellos fueron evaluando los cambios en cuanto a la evolución de los años de la presentación de los pacientes que tenían síndrome coronario agudo. Pero de igual forma vieron que con el tiempo se usó mucho más los agentes fibrinolíticos y pudieron demostrar que el uso de agentes fibrinolíticos disminuyó la mortalidad en los pacientes. Aquí le muestro este metaanálisis del 2025, una recopilación de aproximadamente 32 estudios, unos 160,000 pacientes, donde se valora la efectividad de las redes de atención en el infarto con elevación del ST extrahospitalario. Este estudio concluyó que la implementación de una red de STEMI basada en el triaje es efectiva para reducir los casos fatales y la mortalidad a largo plazo. Y esto es independientemente de las condiciones geográficas y socioeconómicas de la región. O sea que es importante la implementación de una red. ¿Qué debemos lograr? Como nos decía el doctor Omar al principio de su presentación, que los registros muestran lo que nosotros hacemos. Y lo que no se mide, pues no se mejora, entonces podemos iniciar por medir. Podemos medir en cada centro los tiempos puerta-balón, el tiempo total de isquemia, el porcentaje de la efectividad de la reperfusión, la tasa de mortalidad que tenemos y valorar dónde son los puntos de retraso, ver dónde están esas 3D en relación a nuestro centro, para así poder obtener una red de infarto que sea adecuada, que sea una red de infarto buena. Lo que se recomienda es la aplicación del concepto Hub y Spoke, donde se muestra un centro, vamos a decir que es un centro Hub o AB, que es un centro que tiene la capacidad de realizar intervención coronaria percutánea 24/7 y luego se estratifican los centros circundantes, ya sea en un Spoke C o D, acorde a la capacidad que tengan para realizar fibrinolisis o para poder realizar el electro y trasladar a estos pacientes de manera adecuada. No es un trabajo que es fácil, hay que establecer rutas claras, tener ambulancias para cuidados cardíacos para poder trasladar a estos pacientes y estar seguros de que los centros cuenten con agentes fibrinolíticos. Nosotros en CEDIMAT formamos parte de la iniciativa del Global Heart Attack Initiative, es el GATI, desde el 2015, desde enero del 2015. Esto se utilizó para estratificar o para nosotros valorar la calidad del servicio que están recibiendo los pacientes que presentan elevación del segmento ST. Así se pueden facilitar implementaciones de políticas que vayan dirigidas a mejorar los outcomes cardiovasculares a nivel global. Ahora mismo llevamos aproximadamente 400 pacientes en la actualidad, con una tasa de reperfusión que supera el 50% del tiempo en que deben de ser reperfundidos los pacientes y una tasa de mortalidad que es menor al 11% en el centro en la actualidad. O sea que aprovechamos este momento o esta ocasión para extender invitación a los centros de que formen parte de esta iniciativa y que así puedan estratificar o llevar medidas que posteriormente ayuden a mejorar y a poder tener una red quizás como deberíamos de tenerla en República Dominicana.